Vamos a comenzar el día de hoy. La última enseñanza que tuvimos, que fue en julio, en agosto no hubo, vimos lo que se llamó Introducción a los 5 ministerios. Y vimos los 5 ministerios, pues por arribita vimos más que nada el propósito de estos 5 ministerios. Hablamos un poquito de modelos de gobierno en la iglesia, y vimos brevemente de qué se trata cada ministerio, y lo que vamos a hacer a partir de esta enseñanza es ir viendo cada uno de ellos. Vamos a comenzar el día de hoy con el ministerio pastoral. Vamos a ir viendo los 5 ministerios. ¿Se acuerdan cuáles son esos 5 ministerios? Sin ver, sin leer. ¿Quién se acuerda del último? A ver. Ya Nancy les sopló 4. Es importante aprendernos esto de memoria, así como hay cosas que como cristianos tenemos que saber de memoria: los 10 mandamientos, los dones del Espíritu, los 5 ministerios, básicamente. Aquí el punto es comprender, y una vez que comprendemos qué son y para qué son, es difícil que lo olvidemos. Si te lo quieres aprender como nos aprendíamos en la escuela de machetazo o algo, se te va a olvidar con el tiempo. Lo puedes tener fresco un tiempo, pero luego se te olvida. Entonces, yo siempre les digo que lo asocien a la palma de la mano, a los dedos, ¿sí? Cada dedo puede ser uno de los 5 ministerios. El del pastor viene siendo este dedo, que es donde se pone el anillo de compromiso, porque el pastor es el que tiene un compromiso con las ovejas. Dentro de los 5 ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista no funcionan comprometiéndose con una iglesia local. Pueden funcionar en el cuerpo de Cristo, pero el que se compromete, que enlaza su vida con una iglesia local, viene siendo el pastor. Y lo primero que vamos a ver hoy, precisamente para no empezar así tan brusco, vamos a ver la primera sesión, un resumen de los puntos más importantes que yo considero de la enseñanza de hace 2 meses, para en base a eso profundizar. Entonces vamos a Efesios 5:11, 4:11 realmente. Efesios 4:11. Ahorita no les imprimí hojas, porque la última vez imprimí más de los que asistieron. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es, hagan ustedes sus notas, y depende de cuántos vengan, hago una lista y les traigo impresas las notas más adelante. Efesios 4:11. Dice lo siguiente: y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hasta ahí. Ahí vamos a hacer énfasis. Entonces, vamos a volverlo a leer una vez más, despacio. Quiero que lo lean comprendiendo cada parte. Número 1 dice, Él mismo, está hablando de Jesús. No está hablando de Dios Padre, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Cristo, ¿ok? Cristo es el Señor de la iglesia. La iglesia viene siendo el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. La iglesia le pertenece a Cristo, ¿ok? Dentro de la figura de la deidad, a quien le pertenece la iglesia es a la expresión de la deidad en la persona de Cristo, ¿ok? Fue quien pagó con su sangre por ella. Entonces él mismo, él es el que puede constituir, Él es el que puede tomar decisiones, Él es el que establece las normas, las formas de la iglesia, y como forma de gobierno constituye a diferentes grupos de, vamos a llamarle oficios. Estos 5 ministerios, cuando hablamos en inglés, hay un término que le dicen los 5 oficios o las 5 oficinas, por así decirlo. Cuando hablamos de un oficio, hablamos de algo más allá de un trabajo. Un oficio no es lo mismo que un trabajo, ¿sí? Todos pueden trabajar como maestros, pero no todos tienen el oficio de ser maestro. El oficio es algo que llevas inherente en tu vida, va ligado a ti. Les recuerdo que en los tiempos bíblicos los oficios se heredaban mayormente. Sí podías desarrollar un oficio fuera de la herencia familiar, pero no era tan común. Entonces, por ejemplo, Jesús, ¿cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. ¿Por qué Jesús fue carpintero? Porque José era carpintero. Y si nos vamos a escarbar, no tenemos información, pero seguramente el papá de José era carpintero. Los oficios se heredaban. Un oficio es algo que uno nunca deja de ser. El que es maestro nunca deja de ser maestro, aunque ya no ejerza. Tiene eso dentro de sí y mucho alrededor de su vida gira a partir de lo que hace. Entonces, hoy en día los trabajos han sustituido oficios, pero lo más bíblico que tenemos son, en vez de trabajo, son oficios. Por ejemplo, la gente bíblicamente era pastor. El pastor era hacer oficio, pastor de ovejas. O eran agricultores, es un oficio. O eran soldados, era un oficio. No se estudiaba académicamente para llegar a hacer eso. Esa es la diferencia del trabajo. En el trabajo te preparas académicamente, tienes un título y de acuerdo de la carrera que estudiaste puedes entrar a ciertos tipos de trabajo, ¿no? Pues si eres abogado, pues puedes ser penalista, puedes ser litigante, puedes ser mercantil y puedes trabajar en diferentes áreas.
Pero cuando tienes un oficio es algo que se mete dentro de tu vida y es algo que va enfocado a algo en especial. Aquel que es carpintero, pues se vuelve experto en la carpintería y tal vez tenga habilidades para un par de cosas más, pero su oficio es ser carpintero. Otro oficio bíblico, el herrero, ¿no? El herrero sabía manejar metales y todo esto y podía a lo mejor hacer ciertas cosas, pero su oficio era ser herrero. El alfarero también era otro oficio. Te estoy hablando de oficios de los tiempos bíblicos. Entonces, dice, él mismo constituyó estos oficios: pastores, bueno, en el orden que vienen: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, a estas cinco personas o cinco ministerios o cinco oficios los coloca, pero para una razón, ¿ok? Y la razón viene inmediatamente después viene explicada por qué. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el fin de estos cinco ministerios? Perfeccionar a los santos para que los santos puedan hacer la obra del ministerio y puedan edificar a la iglesia. Y después todavía viene un poquito más: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, es decir, madurez. Hasta que todos maduremos. Estos cinco ministerios están puestos para que toda la iglesia llegue a una madurez. Obviamente, estos cinco ministerios, quienes los ejercen, para ejercerlos, tienen que haber llegado a cierto nivel de madurez. Y uso esta palabra, cierto nivel, ¿por qué? Porque hay cierto nivel, vamos a decirlo, necesario, pero el que llegues a ese nivel no significa que ya terminó tu madurez, aún hay más, ¿ok? Juntos, los cinco ministerios, junto con la iglesia, van a ir creciendo en madurez. Solamente digamos que estos cinco ministerios han madurado antes que el resto del cuerpo de Cristo, muchas veces por edad espiritual, no física. ¿Sí? Mucha gente que, pues no sé, llega una persona a lo mejor ahorita a la iglesia de 40 años y se acaba de convertir, y yo que tengo 39, soy más chico que él, pero soy el pastor, pero tengo 21 años de cristiano. No nada más es el tiempo de mi edad física, sino de mi edad espiritual. Y esos 21 años pues han sido constantes, porque luego tenemos gente que tiene años y nunca crece. Y ese es el problema de la iglesia moderna. Cuando no ejercemos estos cinco ministerios en totalidad, porque hay iglesias que creen que de estos cinco ministerios ya nada más operan dos, el pastor y el maestro, y descartan al apóstol, descartan al profeta, descartan al evangelista, o algunos incluyen al evangelista pero descartan al ministerio apostólico y al ministerio profético. Y cuando tenemos la... Unos es porque no estudian y otros porque estudian ya con un sesgo, con una
una idea previa. Por ejemplo, los reformados estudian mucho la Escritura, pero descartan el ministerio apostólico y profético. Y es gente que estudia mucho, pero ya tiene ese molde. Desde que lo empieza a estudiar considerando que no existen. Entonces, esa es mi pregunta. Eso es lo mismo que yo me pregunto. Pero encuentran sus formas de justificar la discontinuidad. Acuérdense que muchos de los reformados, no todos, pero son gente que se le llama cesacionista, y es que los dones, tanto los dones como los ministerios, ya no continúan operando en su totalidad. Obviamente nosotros no encontramos ningún versículo que diga que ya no operan los ministerios y que ya no operan los dones. Al contrario, seguimos viendo evidencia de la Escritura en toda ella de estos operando, y hoy en día, aunque ha habido gente que ha hecho excesos, y no todo el que se dice apóstol es apóstol, y no todo el que se dice profeta es profeta, sí creemos en la continuidad de esos ministerios. Por eso lo estamos estudiando de esta manera. Entonces, es para que lleguen a una madurez, y como dijo Nancy, se me adelantó, esa madurez es para que no seamos llevados por donde quiera. Es una madurez para que estemos bien establecidos, ¿ok? Entonces, si yo te pregunto, ¿para qué están estos 5 ministerios? La respuesta correcta es para edificar a los santos, para que hagan la obra del ministerio, llevarlos a la madurez, para que no sean removidos, para que sean constantes. Esa es la razón por la que existen los 5 ministerios. Los 5 ministerios son 5 formas de servicio, no son rangos y no son títulos. ¿Ok? No son nombramientos políticos. Son expresiones de servicio. El pastor sirve al cuerpo de Cristo de ciertas maneras en particular, que no lo hace el evangelista, que no lo hace el maestro, que no lo hace el apóstol o el profeta. De la misma manera, el profeta lo hace con ciertas formas, con ciertas dones, con ciertas características, y así cada uno de ellos. Entonces, no son títulos, uno no es mayor que otro, porque por ejemplo hubo un tiempo donde empezó a darse mucho que la iglesia los veía como títulos, y por ejemplo los que antes eran pastores, pues de repente como que ya pasaban mucho tiempo siendo pastores y brincaban a ser profetas, como si fuera el siguiente nivel, como ser subgerente, gerente, director, ¿no? Y de repente ya llegaban, cuando eran apóstoles, pues ya eran como que lo máximo, ¿no? Y eso no es así. Ahora, una misma persona ¿puede ir desarrollando distintos oficios? Sí. Puede comenzar siendo pastor y puede ir después el Señor añadiendo a su oficio el oficio de maestro, o el oficio de profeta, o llegar a tener un oficio apostólico. Sí se puede, pero no es que así sea la escalera. No es que empiezas siendo pastor como si pastor fuera el más bajo de los 5 y luego le vas brincando. No, todos son igual de importantes. Todos se necesitan unos a otros. Otro punto importante es los 5 ministerios completos, así los 5, son necesarios en la iglesia. ¿Por qué?
porque cada uno de estos ministerios habla de una expresión de Jesucristo. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. ¿Quién es el maestro de maestros? Jesús. ¿Quién dejó su tierra y su parentela, el cielo, para venir a hacerse como nosotros y compartirnos las buenas nuevas? Entonces Jesús es el evangelista mayor. ¿Quién es más profeta que Jesús? Nadie. ¿Quién te puede hablar de parte de Dios más que Dios mismo? ¿Y quién te puede mostrar las cosas y la ciencia y lo oculto más que Cristo? Pues nadie. ¿Y quién es el apóstol de nuestra fe? Jesús. Entonces Jesús es la totalidad de estos 5 ministerios, y cada uno de estos 5 ministerios es, vamos a decirlo, una parte del rompecabezas del carácter de Cristo. Entonces, cuando en la iglesia está ausente uno de estos 5 ministerios, está ausente una parte de Cristo. ¿Sí me entiendes eso? Ahora, cuando hablo de iglesia, estoy hablando de iglesia, cuerpo de Cristo. Después vamos a meternos a los asuntos de la iglesia local. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de una organización, de un ministerio, de una red de iglesias a la que pertenecemos, nosotros, por ejemplo, a la red de amistad de Puebla y a la red de amistad de Monterrey, se usa este término, la red apostólica, porque es una red que está cubriendo apostólicamente a todas estas iglesias. No hay un apóstol como tal, ¿sí? Normalmente el que fungiría la función de apóstol pues sería el fundador o el que plantó varias iglesias, pero como en la red de amistad de Monterrey hay muchos que han plantado varias iglesias y que tienen una misma madurez, hay un consejo y hay una red apostólica. No hay un apóstol por encima de todos. Hay gente que está desarrollando el carácter apostólico. No se autonombran apóstoles. Yo les he dicho, para mí el pastor Rodolfo es una persona que está desarrollando un ministerio apostólico. Tiene pastores bajo su cuidado, nos enseña, nos guía, nos corrige, trata de estar atento de los grupos, ¿verdad? Aunque hayan salido o no hayan salido de amistad. Hay grupos como nosotros que nacimos fuera de amistad y nos acercamos a pedir la cobertura, y hay grupos que han salido, gente que ha salido de Amistad de Monterrey, enviados a plantar o enviados a liderar grupos. Las dos formas se puede. El pastor de mi pastor, Ernesto Alonso, es otro hombre que tiene un manto apostólico. Él no se autonombra apóstol ni pide que le llamen apóstol, pero hace una tarea apostólica. Yo creo que los del Consejo de Amistad de Puebla podremos decir que hacen esa labor apostólica con la red de Puebla, y el Consejo de Amistad de Monterrey, algunos de ellos ya están haciendo una labor apostólica, otros todavía no, porque es una iglesia, digamos, o un consejo más reciente que todavía está llamado a crecer en madurez. Entonces, cuando falta uno, por ejemplo, si nos faltara, el que nunca falta, pues es el pastor, por eso empiezo con él, es el más básico. Pero si nos faltara un pastor en cuanto a la red, pues ¿quién pastorea? ¿Quién dirige? ¿Quién enseña? ¿Quién guía? Tendríamos a un maestro, tendríamos mucha doctrina y mucha enseñanza, pero no tendríamos la forma de transmitirlo a la oveja, el alimento. Si tuviéramos un profeta, tendríamos a alguien superentendido en los tiempos, que sabe la dirección de a dónde llevar las cosas, pero sin pastor, pues no hay, ¿verdad? O al revés, una iglesia donde solo hay pastores y no hay maestros, pues no es una iglesia que va a crecer en enseñanza. Van a ser cristianos, van a llegar hasta cierta madurez, pero hay asuntos
doctrinales y teológicos que no van a profundizar porque eso le corresponde al maestro, o una iglesia carente de evangelistas, pues no va a multiplicarse. ¿Por qué? Porque es el evangelista el que es usado y que tiene la pasión y el hambre por Dios para llevar el evangelio a otros lugares. Entonces, cuando nos hace falta uno en la red, ahorita vamos a llevarlo cuerpo de Cristo, red e iglesia local son nuestras tres áreas, digamos, de pertenencia. Como cristianos nosotros pertenecemos al cuerpo global de Cristo, pertenecemos a una iglesia local, que a su vez esa iglesia local pertenece a una red de iglesias. Eso podríamos llamarlo las tres áreas de pertenencia que tenemos. Como Pues mira, lo que pasa es que como independientes no deberían de existir nunca. O sea, siempre un pastor tendría que tener otro pastor. Y ahí, al yo tener otro pastor, que él pertenece a algún grupo, indirectamente estoy siendo parte yo de ese grupo, de ese árbol. Vamos a ponerle como un árbol que crece y empieza a dar ramas, y esas ramas empiezan a sacar pequeñas ramitas. ¿Sí? Una persona que dice, yo no pertenezco a ningún lado, pues realmente no es uno de estos 5 oficios, porque todos tienen que estar sujetos. O es uno de estos 5 oficios mal llevado a cabo, pudiéramos decirle, porque tampoco los podemos descartar por descartar, pero no están funcionando de la manera correcta, porque todos debemos de pertenecer a un cuerpo, todos. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo aquí les dijera, no, pues aquí yo soy el pastor y arriba de mí no hay nadie y yo no pertenezco a nadie y no le doy cuentas a nadie, entonces no perteneceríamos como iglesia a algo. Seríamos una iglesia local, perteneceríamos al cuerpo de Cristo, pero no perteneceríamos a una grupo, red, cobertura, ministerio, denominación, las palabras que quieras usar. Y lo correcto es, vuelvo a lo mismo, tener un grupo, ¿ok? Entonces, estos 5 ministerios, vuelvo a lo mismo, reflejan una parte del carácter de Cristo. Otro punto importante, todo esto para los que llegaron ahorita más adelante, es un resumen de la enseñanza anterior para arrancar con la nueva. Esto es bien importante. Todo creyente tiene una porción y manifestación de estos 5 ministerios, de los 5, no solo de uno. Aun cuando no tenga el oficio y el llamado a servir plenamente como uno. ¿Sí? Todo cristiano, desde que se convierte, y te voy a decir ¿por qué? Porque todo cristiano tiene a Cristo. Y como estos 5 ministerios son expresiones del carácter de Cristo, y nosotros vamos a reflejar a Cristo y queremos parecernos a Cristo, tenemos estas manifestaciones, por usar una palabra un poquito más entendible, chispazos o momentos en los que operamos en. Les ponía el ejemplo la última sesión. Agarré a cada uno y les fui diciendo cómo cada uno tiene estos 5. Voy a volver a hacerlo con 2 o 3. Pero por ejemplo, Carlos ahorita no es pastor de una iglesia. A lo mejor en un futuro Dios lo lleva a eso, no sabemos. Pero ahorita no es el pastor de una iglesia, pero tiene
manifestaciones pastorales. Él está para guiar a su familia. Él está para pastorear a los suyos. En el grupo que están llevando de hospitales y de comedores, es la gente que se acerca ahí va a ser pastoreado en cierta medida por Carlos, ¿sí? Si esa gente, por ejemplo, nunca pasa a congregarse a la iglesia, su contacto más cercano es Carlos, y a lo mejor con él van a pedir un consejo, o con Magali, o van a pedir una dirección, y van a hacer ellos un trabajo pastoral sin ser pastores de oficio. No está mal, todos lo tenemos. Te pongo el otro ejemplo, evangelista. Bueno, él está llamado a predicar el evangelio. Como todo creyente, estamos llamados a ser discípulos. Entonces, aunque no seamos aquel que tiene el don de evangelizar más desarrollado que otros, y Dios le da estrategias y arma campañas y todo esto, está llamado a evangelizar a la gente alrededor de él, familia, amigos, conocidos. Y así cada uno de nosotros. Por ejemplo, Nancy, ¿verdad? Nancy no es una maestra en el cuerpo de Cristo, pero es una maestra dentro de su área. Enseña a sus hijos, enseña a sus nietos, aún enseña dentro de la iglesia a los niños. Entonces está desarrollando una tarea de maestro, aun cuando no es el maestro a lo mejor de un instituto bíblico que prepara a todo un grupo de generación de pastores que están en preparación, pero está desarrollando una labor de enseñanza. Cuando se abre una célula y gente asiste a esta célula, el líder de célula está haciendo una función pastoral, está haciendo una función evangelista, está haciendo una función de maestro mayormente. Si esa célula crece y después hay muchas células hijas de esta célula, incluso se vuelve una célula apostólica en cierto sentido, porque está saliendo gente de ahí, se están cubriendo. Entonces, aun cuando no tenemos el cargo o el oficio, sí tenemos estas 5 manifestaciones. Por eso es importante que todo cristiano conozca acerca de los 5 ministerios. Porque un amigo me dijo una vez, no, pues ¿para qué me preparo en conocer de eso si yo no estoy llamado a uno de esos 5 ministerios? Yo no voy a ser pastor, yo no voy a ser profeta, yo no voy a ser evangelista. ¿Para qué meterme a conocer todo lo que implica? Porque aunque no lo vayas a hacer, número uno, tú no sabes si lo vas a hacer o no, ¿no? Yo me convertí y jamás pensé que iba a ser pastor hasta que Dios me llamó, pero cuando yo me convertí, yo no tenía interés ni me imaginaba que fuera a hacerlo. Y si me hubieras preguntado en cuanto a mis capacidades, ¿verdad? Yo he dicho, no, yo no puedo, bye, aquí está esto muy bien. Pero uno no sabe. Entonces, aquellas personas que dicen, yo nunca voy a hacer esto, aguanta vara, porque el Señor tiene formas muy particulares de trabajar y no sabes para cuándo te ubica en algo. Pero bueno, fuera de eso, suponiendo que sí, que no lo vaya a ejercer, siempre va a haber en mí una de estas manifestaciones de estas 5 cosas. Y tengo que saber cómo funcionan y tengo que saber cómo operan y cómo bendicen al cuerpo y para qué están. Y otra es, aunque yo no vaya a ser uno de ellos, yo voy a estar bajo uno de ellos y tengo que conocer los aspectos de ese ministerio para trabajar en comunión con él. Amén. Termino con esto. Toda iglesia local, ahora sí, debería tener una dinámica y expresión de cada uno de los 5 ministerios, aun cuando no tenga los 5 oficios dentro de ella. Te lo voy a explicar. Sería fabuloso, ojalá lleguemos a eso algún día,
donde aquí en Cielos Abiertos, en nivel local, haya un apóstol, haya un profeta, haya maestros, haya pastores y haya evangelistas. Ojalá, de oficio, que eso sea su tarea. Así como en la red de amistad de Monterrey hay pastores cuando nos juntamos todos, aunque andamos regados, se cree una red apostólica de Cielos Abiertos, y en la iglesia local, en la madre, en la matriz, vamos a decirlo, estén los 5 oficios, que tú sepas, tal persona es el profeta de este lugar, y esta persona pues está llevando el carácter apostólico, y esta persona es el evangelista, y él apoya todas las demás redes, y etcétera. Ojalá llegáramos a eso, pero si no se tiene eso, tenemos que tener dinámicas y manifestaciones de cada uno de esos. Vamos a decir, si aquí llega un momento donde hay pastores y maestros, aunque no haya un evangelista como tal nombrado como oficio, tiene que haber un ministerio de evangelismo, donde aun cuando no están la gente de ahí sirviendo 100% en la iglesia y entregados al ministerio, están haciendo labor de evangelismo, y el evangelismo de esta iglesia local se lleva por medio de ese grupo. De la misma manera, vamos a decir que no tuviéramos maestros, tiene que haber gente con la capacidad de enseñar, que si bien, vuelvo a lo mismo, no llegan a desarrollar el don o el oficio de maestro, sí pueden dar una enseñanza. Y así sucesivamente cada ministerio. Eso sería, vuelvo a lo mismo, lo ideal, que cada una tuviera uno como tal. Pero pues si no lo tenemos como tal, que esté la expresión. Termino con esto. La figura de autoridad en la iglesia local, con esto vamos a entrar al tema de hoy, es el pastor. En la iglesia local, quien tiene la autoridad, quien tiene la dirección, quien tiene la responsabilidad, a quien se le van a pedir cuentas, aunque estén los otros ministerios funcionando, es al pastor. El profeta no es más importante que el pastor, ni al revés, ni el evangelista, ni el maestro. Entonces tenemos que empezar a ver primero, pues, la parte pastoral. Así que esta primera parte fue un resumen. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita? A ver, pregunta, ¿por qué es importante que en la iglesia estén todas estas expresiones? Bueno, no, esa es la tarea de los ministerios. Pero ahorita mencioné por qué es importante. No, esa es su labor, esa es su tarea de los 5 ministerios. Escuchen bien la pregunta. Una expresión, no los 5 ministerios como tales, porque aunque no estén los 5, es importante que estén las 5 dinámicas en la iglesia. Otra vez, eso es la tarea. Te voy a decir la respuesta, porque si no hay una ausencia de un carácter de Cristo en la iglesia. Exactamente. Entonces, cuando falta uno, falta una parte de Cristo en la iglesia. Todo lo que me dijeron está bien dicho, pero no era la respuesta a la pregunta. Ahí hubiera sido, mi pregunta era, ¿para qué están estos 5 ministerios? Pues están para eso, para confirmar, para llevar a la madurez, para preparar a la iglesia. Entonces,
Otra pregunta. ¿Quién decide que alguien tenga uno de estos oficios? Cristo, exactamente. No, bueno, sí, pero es Cristo el que lo designa. Él mismo constituyó. Acuérdense que así comienza el versículo. Él mismo constituyó a unos tal. Ok. De las tres cosas que voy a decir, ¿cuál se asemeja más a lo que uno de estos ministerios es? Los 5 ministerios son un trabajo, son un título, son un rango de madurez. ¿Qué creen ustedes? Okay. Sí y no. Sí es cierto eso, pero hay gente que por más madura que llegue a ser, no ocupará uno de estos 5 cargos, porque no tiene ese llamado. Entonces no es un rango de madurez, no es primaria, secundaria, prepa, ya, me explico, que vas creciendo en grados. No, tampoco es un título. Lo más parecido a lo que mencioné es un trabajo que la forma más correcta sería decir oficio. ¿Ok? Acuérdense de esa palabra, oficio. Nuestra forma moderna de decirle a los oficios son trabajos, aunque no todos los trabajos son oficios. Pero sí todos los oficios son trabajos. Entonces acuérdate, no todos, porque si no hablaríamos de que todos los cristianos un día serían uno de estos 5. Y sería genial, pero la verdad es que no todos van a operar. Hay quienes tienen otro tipo de llamados y otro tipo de dones. Es más, hay cristianos que su llamado no es dentro de la iglesia, de la estructura de una iglesia local, es sirviendo como doctor, como ingeniero, como político. Y no por eso son ni menos espirituales, ni menos cristianos, ni cristianos de segunda mano. No. Si ellos alcanzan una madurez espiritual, la madurez espiritual se resume en cuánto nos parecemos a Jesús. No cuánto sabemos de la Biblia, ni cuántos años tenemos, ni qué tan podemos liderear. Es cuánto me parezco a Cristo. Obviamente, si me parezco a Cristo, conoceré la palabra. Obviamente, si me parezco a Cristo, sabré liderear. Obviamente, si me parezco a Cristo, soy una persona que sirve. ¿Me explico? Pero puedes servir sin parecerte a Cristo. Puedes conocer mucha Biblia y no parecerte a Cristo. ¿Sí? Los testigos de Jehová, los mormones conocen mucha escritura, pero no tienen el carácter de Cristo. Es más, no son salvos partiendo de ahí. Y saben académicamente. ¿Ok? Bueno, vamos a dar, ahora entramos al tema, definición y principios sobre el ministerio de pastor. Nos vamos a ir de atrás para adelante, porque primero dice, él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el orden que los menciona Efesios 4, vamos a comenzar de atrás para adelante. Pero lo hago porque vamos a comenzar con el que estamos más familiarizados, que es el de pastor, porque volvemos a lo mismo. Aquí en este salón hay de 2 sopas. O tienes un pastor o eres un pastor. ¿Sí? Ustedes tienen un pastor, yo soy un pastor que tiene un pastor. Entonces,
si en algún momento Dios te llama al ministerio pastoral, siempre vas a pasar por el proceso donde tuviste un pastor y luego Dios te llamó a ser pastor. No siempre vas a estar bajo un pastor y ser evangelista. ¿Sí me explico? El paso o el ministerio más, vuelvo a lo mismo, no quiero que lo veamos como rangos, pero más fácil de desarrollar o más común es el de pastores, es lo que más hay. Por cada evangelista hay como 10 pastores, por ponerte un ejemplo. Pero los hay. Ahora vamos a comenzar con la definición de la palabra griega. ¿Por qué griega? ¿Por qué no me voy a la definición hebrea de pastor del Antiguo Testamento? ¿Por qué creen? Okay. Vamos a poner esta parte. Antiguo Testamento son hebreas, Nuevo Testamento son griegas. ¿Por qué? Si nosotros creemos tanto en Antiguo y Nuevo Testamento, yo no me estoy yendo al Antiguo Testamento a buscar la definición de pastor. ¿Que hay pastores en el Antiguo Testamento o no? Sí y no. Las dos tienen razón. Diré a mi papá, tú tienes razón y tú tienes razón. Y eso es lo que quiero que entendamos ahorita, a lo que voy a ir. Únicamente estudio la griega porque el pastor del Antiguo Testamento era un pastor de ovejas, no era un pastor de la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué en el Antiguo Testamento no hay pastores de la iglesia? Porque no hay iglesia. No existe la iglesia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existe el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía pastores de forma figurada. No se les llamaba pastores, se les llamaba líderes, se les llamaba sacerdotes y se les llamaba reyes. La función de un rey, de un líder y de un sacerdote, que son distintas en el Antiguo Testamento para cada uno, en el Nuevo Testamento las hace el pastor, hablando de como si la congregación fuera un pueblo. ¿Ok? Los pastores no somos reyes, ¿ok? No tenemos carácter de realeza, ni podemos gobernar, ni es por ese lado para que no agarren monte la gente. Pero suponiendo que este fuera un pequeño país de 10 personas, ¿quién es el que gobernaría? El pastor. O sea, en cuestión de qué, de poner normas, de poner reglas, de decir hacia dónde vamos. Ese es el trabajo del pastor, que es el trabajo de un rey. ¿Qué hacía el sacerdote? Toda la parte espiritual. Es el trabajo de un pastor espiritual. Pero un pastor también es un líder. O sea, también guía en asuntos prácticos. Entonces, estas tres figuras estaban en el Antiguo Testamento, dispersas para bendecir a todo el pueblo de Dios, pero no se había formado la eclesía, no se había formado la iglesia. La iglesia la constituye Cristo en el Nuevo Testamento, y por eso la única definición que podemos usar actual de pastor es la que está en el Nuevo Testamento. Y podemos tomar ejemplos pastorales de las figuras del Antiguo Testamento que ejercían cierta tarea pastoral. Me acuerdo que una vez dijo uno de esos que a todo le quiere ver error y cosas en la Biblia, ¿no? A ver, ¿por qué en el Antiguo Testamento
David tuvo muchas esposas y Dios lo permitió, y los pastores nada más pueden tener una y no se pueden divorciar y todo esto. Y la respuesta es muy sencilla: porque David era rey, no era pastor. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué Pablo le da a Timoteo las órdenes que le da de acuerdo a los ancianos? Porque ellos van a ser pastores. Y David era rey, eran dos oficios. No era permitido, mas no era lícito del todo, pero Dios se los permitió, los dejó que lo tuvieran. Van a tratar a cuentas y todo, y era por la dureza de sus corazones. Pues no fue inmediatamente después, pero sí fue poquito después. O sea, la primera esposa de David fue la hija de Saúl, Micar, y después tuvo, sí, se la ganó venciendo a Goliat. Ajá. Pero estamos de acuerdo que pudo haber dicho: no, rey, maté al Goliat y no me dé a su hija. Pero David, nada menso, dijo: pues vénganos para acá, ¿verdad? Vénganos tu reino. Entonces, no podemos juzgar el ministerio pastoral bajo las normas del Antiguo Testamento, pero sí nos ayudan todas las normas del Antiguo Testamento a inspirarnos para el trabajo pastoral. ¿Sí me entiendes eso? Como no aparece como figura, sino como sombra, nos inspiran las cosas, tomamos detalles. Por ejemplo, de David, aunque fue un rey, en Hechos dice que pastoreó a Israel con la pericia de sus manos y con integridad de corazón. Entonces, ¿David era un pastor? No, de ovejas sí, pero luego dejó de serlo, porque cuando era rey ya no andaba con las ovejas afuera. ¿Sí me entiendes? David solo fue pastor un tiempo de su vida, y fue pastor de ovejas, pero luego pastoreó a todo Israel siendo rey. Entonces, yo aplico ese principio. Mira, como David pastoreó a Israel con integridad de corazón y pericia de manos, yo como pastor a mi iglesia local le debo integridad de corazón, y tengo que ser una persona con pericia, preparación y conocimiento. Pero no por eso puedo ir y agarrar y decir: pues mira, David mataba gente, entonces cuando a mí me caiga mal alguien acá, como David fue pastor, mato gente. ¿Sí me entiendes? Entonces me inspiro de la figura del Antiguo Testamento cuando tiene rasgos pastorales, mas no los establecemos como doctrina. La única doctrina válida para el pastor, y qué dice la Biblia acerca de un pastor moderno, está en el Nuevo Testamento, y ahí está. Ahorita lo dice Jesús, y luego para estudiar cómo debe de ser un pastor hay que leer Timoteo, que habla del carácter de los ancianos y de los obispos. Ahorita lo vamos a leer. Ok, entonces la palabra que usan para pastor es la palabra griega poimen, así, poimen, P-O-I-M-E-N, poimen, que significa, fíjate lo que significa: uno que conduce el camino, el que preside, tener gobierno. Acuérdense que les voy a dar copias después. Ahorita no las traje para saber cuántas iba a sacar. La vez pasada saqué de más. El que preside, conducir el camino, tener gobierno, gerente,
director. Luego hay unos que quieren modernizar demasiado la iglesia y dicen, yo no soy el pastor, yo soy el director. Pues yo prefiero usar el término bíblico. Pero es director de la AC, porque como AC no, es una figura, es una asociación civil, no es una asociación religiosa. ¿Sí? Pero es el pastor Rodolfo. Pastor de Hechos para la Vida AR, que es como se llama la denominación como tal. ¿Ok? Director de una asamblea. Esta palabra poimen originalmente no solo se usaba para la iglesia, porque la iglesia aquí apenas la está formando Cristo. Pero cuando había una organización de alguna forma que no fuera el gobierno romano, por decir, una asamblea, siempre había uno al que le encargaban que fuera el responsable de todo. Es como cuando haces, no sé, vamos a decir en el fraccionamiento. Voy a poner el ejemplo de mi fraccionamiento. Tiene una mesa directiva y tiene un presidente, un tesorero, un no sé qué, un vocal. Y ninguno hace nada, pero tiene de todos estos. Bueno, hay uno que es el encargado de ver todas las cosas, que es el director o presidente, de acuerdo al título que le pongas. Ese era el poimen anteriormente en lo normal, en los asuntos del mundo. Ajá, como un administrador. O sea, por ejemplo, si algo pasa en el fraccionamiento, si hay que pedir un permiso en gobierno para construcción de algo, ¿quién va? El director. No voy a ir yo, no va a mandar al de la caseta, ni siquiera va a ir el tesorero, aunque él tenga la lana para hacerlo. Va a ir el director porque es una tarea de él. Si él no ejecuta bien las indicaciones y nos pasa a perjudicar a nosotros algo, ¿de quién es la culpa? Del director. ¿Con quién nos quejamos? Con el director. Esa es la cuestión. En una iglesia local, el que lleva la tarea de organizar, de presidir, es el pastor, pero también si algo sale mal, al que le van a pedir cuentas es al pastor. ¿Sí? Ahora, la mesa directiva de el fraccionamiento, ¿quién la colocó? El mismo fraccionamiento. Entonces, ¿quién le pide cuentas a la mesa directiva? Exactamente. ¿Quién colocó al pastor de la iglesia en la iglesia? A ver, todos juntos, ¿quién? Cristo. No me escogieron ustedes por votación. ¿Ok? Hablando de aquí, de nosotros. Entonces, en una iglesia local, otra iglesia en Palabra de Vida, no Amor Viviente, no, vamos a agarrar hoy Palabra de Vida. En Palabra de Vida, ¿quién designó al pastor principal? ¿Quién dijo, Bobby Crow va a ser el pastor de esta iglesia local? ¿Quién dijo eso? Cristo. Quiero que lo digan firme porque así es, fue Cristo. Entonces, ¿quién le va a pedir cuentas a Bobby Crow? Cristo, porque fue Cristo el que lo puso. No es la gente que está bajo de él haciendo alegría. Pastor, usted tiene que darnos cuentas. No. El pastor le va a rendir cuentas a Cristo. Uno le rinde cuentas a quien lo coloca. ¿A quién le debe de rendir cuentas el presidente de una nación? A la nación, porque toda la nación votó y van y hacen un informe, ¿verdad? Y dicen qué está pasando. Si yo pongo de encargado a Carlos en un ministerio aquí, ¿a quién le tiene que rendir cuentas a Carlos? ¿A los que le ayudan en el ministerio o a mí que yo lo puse ahí? A mí. Tú le rindes cuentas a quien te coloca.
A ti te pide cuentas, te pide explicaciones y te va a disciplinar quien te coloca. Eso es la forma correcta de trabajar. En la democracia no funciona porque el pueblo pone al presidente, pero el pueblo no lo quita. ¿Sí? Aquí no, al menos. En otros lados sí. En otros lados se ponen las pilas y oye, este vato no está haciendo nada, nosotros lo pusimos, vamos a poner a otro, y van y lo quitan, y no es golpe de estado, y lo hacen en un orden y todo lo que tú quieras, pero es una política moderna y es una política distinta a la del reino. En el reino tenemos un rey establecido que es Cristo, y a él pues ¿quién le pide cuentas? Nadie, porque él es soberano. Por eso es Dios. No es, ay, ¿quién te puso como Dios? Nadie, él solo se puso a sí mismo porque él es Dios. Pero debajo de él todos tenemos rangos y todos le debemos cuentas a alguien. Jesús, Dios tiene sus ángeles que le rinden cuentas de ciertas formas, seres vivientes, los humanos, toda la creación. Ok, entonces un pastor es aquel que conduce el camino, es aquel que preside, es aquel que tiene gobierno, es aquel que dirige la iglesia. Volvemos a lo mismo. Esto es muy bonito cuando lo lees. Por eso muchos quieren llegar a ser pastor a veces, porque dicen, yo quiero gobernar. Cuando te metes al ruedo te das cuenta que estás mejor siendo gobernado. ¿Sí? Yo te voy a decir una cosa, yo estaba mejor en muchas cosas, en preocupaciones, en estrés, aún en lo que hago y desarrollo, cuando yo estaba bajo un pastor y era pastoreado por él en una iglesia local y yo administraba ciertas cositas. Yo de Amor Viviente jamás me tuve que preocupar por si se iba a pagar la renta o no. Jamás tuve que andar viendo el recibo de luz, jamás tuve que andar viendo que se pintara porque el campamento de verano, no, nosotros éramos los que íbamos al campamento de verano, dejábamos un reguero y luego el pastor tenía que decir qué se iba a hacer y todo eso, ¿sí me entiendes? Yo como miembro de Amor Viviente, cuando yo era un joven ahí, servía, tocaba en la alabanza, me dejaban predicar y nunca tuve que andar viendo la vida de la gente a ver si lo disciplinaba. Jamás tuve que andar viendo si tal persona estaba saliéndose del guacal o algo. Vamos a seguir con la clase. Entonces, ser pastor es muy bonito, yo no me quejo, pero es una responsabilidad más que un privilegio. Normalmente cuando estamos de aquel lado, yo lo dije, yo lo vi, yo lo pensé así, ya quiero ser pastor, para yo poder decir qué y qué se hace, ¿verdad? Iluso, no terminas no haciéndolo tampoco. Pero entonces, la tarea de aquel que no es pastor es dejarse pastorear, ¿ok? Y cuando yo me dejo pastorear, yo estoy ayudando a que el pastor haga su tarea y juntos desarrollamos la obra del ministerio. Porque el pastor básicamente, como te digo y como lo dice la definición, no es más que un administrador, un cuidador de la iglesia que en sí es de Cristo. No es de nosotros, no es de los que pastoreamos. Como dijo un pastor una vez, yo no di mi vida por ti, tú eres oveja de Cristo y el tiempo que quieras permanecer conmigo, eres mi oveja y te trato como oveja. Pero si un día tú quieres salir y pertenecer a otra iglesia local, puedes hacerlo. En orden se puede hacer. Si te sales dividiendo, ese ya es otro asunto. ¿Sí? Ahora, ¿qué creo yo en lo personal? Yo creo que así como en una familia, uno no deja de ser familia, son muy pocas las razones por las que uno
de una manera correcta sale de una iglesia para pertenecer a otra. Muy pocas. Ahorita si quieren podemos ahondar en eso, pero casi debe de ser un proceso natural, ¿no? Te cambias de ciudad, como por ejemplo a Carlitos. Carlitos dejó de ser de Cielos Abiertos no porque se fuera enojado, peleado, quisiera, sino me dijo, es que ya voy a vivir acá, ya de vivir, ya no voy a regresar. En el tiempo que yo pensaba que él iba a regresar, él visitaba Amistad de San Nicolás, pero era parte de aquí. Su pastor era yo, no Enoch. Allá servía, allá ayudaba, allá todo. Y obviamente, sí, estaba como en préstamo, digamos. Obviamente le debía honra y obediencia a Enoch en las áreas de San Nicolás. Pero por ejemplo, Enoch no le podía decir, no vayas a Victoria este fin. Te ocupo aquí. Nunca llegó a pasar, pero si hubiera pasado ese los dos lo ocupamos, pues con la pena Enoch, pero yo soy el pastor, se viene a donde yo lo ocupo. Ahorita él ya se quedó a vivir en Saltillo y yo le dije, ok, cuando me platicó le digo, nada más quiero que sepas, que estés consciente de una cosa, que parte de lo que implica esta decisión es que yo ya nada más voy a ser tu tío, ya no voy a ser tu pastor. Tienes que ponerte bajo cobertura de una iglesia allá, te recomiendo que sea esta, y él decidió tomar la recomendación, pero él podía haber decidido irse a otra iglesia en Saltillo. Uh-huh. Voy a buscar una que me gusta la alabanza, que me gusta esto y bueno. Uh-huh. Entonces, pues qué chiste, porque Dios te dice que te pongas en una iglesia, porque ahí te vas a formar, ahí vas a madurar, ahí te vas a forjar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no está todo color de rosa, ¿verdad? Entonces yo le platiqué a mi mamá, le dije, pues yo te recomiendo que regreses a donde Dios te plantó, No, Carlitos estaba plantado aquí, pero él se cambió de ciudad. Es imposible que si ya va a vivir en Saltillo y no va a vivir en Victoria, yo lo pastoré. Es a lo que me refiero. Y es el ejemplo precisamente que estoy dando. Cuando estuvo en Monterrey, con miras de volver aquí, pertenecía aquí. Cuando dijo, yo ya no regreso a Victoria, salvo lo que Dios diga cuando diga, pues ya se cambió geográficamente de allá. Para mí hubiera sido con ganas decirle, no, mira, asiste a Saltillo, pero yo soy tu pastor, diezmas acá, ofrendas acá, cuando yo te ocupe te traigo, y pues por mientras ahí entretente. Pero no. ¿Por qué? Porque ya va a vivir allá. No es lo mismo que aquí, no es lo mismo que yo me molesta algo de Amor Viviente y me voy a Palabra de Vida, que es en la misma ciudad. Aquí él ya se cambió de ciudad, yo no le puedo exigir que sea de esta iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene una expresión allá. Yo lo que le pude haber dicho en su momento es que abriera una iglesia allá de Cielos Abiertos, pero no era parte de su tiempo y de su madurez y de su propósito, porque él estaba para entrar a trabajar y todo este rollo. Entonces es a lo que voy. Carlos, de hecho, es de las pocas personas que yo puedo decir que 100% estuvieron plantados aquí en el tiempo que estuvo. Y ya después, pues ahorita te digo, es un amigo. ¿Y Dios lo puede reintegrar aquí? Sí. Dios puede decirle, ¿sabes qué? Es tiempo de que regreses y ahora va a ser al revés. Yo lo retomo como pastor, ya Alan habrá sido su mentor de un tiempo atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso te decía ahorita, hay pocas razones que yo considero que puedan ser razones para moverte de una iglesia dentro de tu ciudad, y básicamente yo veo
o una de dos, o porque hay una falta comprobada y reincidente en el liderazgo, estás llamado a moverte. Es decir, si tú aquí llegas y me dices, ¿sabes qué? Yo vi a Abimael en un table dance. No me dijeron que fui, yo lo vi, tengo la foto, tengo el video, ya hablé con él, no se quiere arrepentir, dice que está bien porque estaba orando por las hermanas de ese lugar. Y aparte ya de que ya lo confronté, él dice que va a seguir yendo. Ah, pues cámbiate de iglesia, ese vato está loco. ¿Sí me entiendes? Pero tiene que ser algo comprobado. No, ay, yo creo, a mí me parece que tengo la sospecha. No. Aquí está. Sí, porque no, ¿cuántos en palabra? No, para mí que Bobby Cruz se roba dinero. ¿Te consta? ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo viste agarrar dinero? No, pero fíjate, mira la casota que tiene. Vamos a volver al tema de la vez pasada. Si es legítimo y todo eso, pues es otro asunto. Obviamente. Ahora, a lo que voy, esos son ejemplos de por qué la gente se va, que yo te digo, no. O sea, si no te consta, si no es algo comprobado. Y, por ejemplo, yo te diría esto, si un pastor de una iglesia cae en pecado comprobado y su corazón es arrepentirse y restituirse, el llamado de la gente es a permanecer con él, no a irse porque pecó. Uno se va cuando peca y quiere permanecer pecando. Ahí es distinto. Y que se justifica y se escuda y no reconoce. Ahí sí estás llamado a salirte a otro lugar. Pero si pasara que en la iglesia donde uno está, vamos a poner otro ejemplo también, vamos a decir que en Palabra de Fe, Familia de Fe, que es la iglesia donde pastorea mi amigo Armando. Vamos a decir que Armando cayera en un pecado de los que te impide ministrar un tiempo. No sé, alguna relación fuera del matrimonio, algún robo, alguna ira, algún pleito personal que llevó a más, no sé. Pero él se arrepiente y él quiere restituirse. El llamado de la gente es entender que el pastor también es humano, también se equivoca, y que la grey está para ayudar a que ese pastor se levante, y por eso ese pastor tiene que tener pastores que cuando pasan por esa crisis les ayuden a levantarse. Ahora, si vuelvo a lo mismo, vamos a decir que se le comprueba que se robó dinero y él dice no, pero hay un video de él tomando y dice no, me lo truquearon, ¿verdad? Y ahí está la evidencia de que tiene el dinero y una cuenta en las Islas Caimán y la policía lo anda persiguiendo. Pues es obvio que te tienes que mover porque esa persona no ha reconocido el error y no quiere cambiar. La única razón por la que yo veo que alguien se puede mover bíblicamente es por eso, por una falsa doctrina explícita. No que a mí no me gusta esa forma de enseñar, no. Sí, si yo llego aquí y digo, ¿sabes qué? Yo veo en la Biblia que la salvación no se pierde. ¿Sí? Vamos a decir que fuera calvinista. Y tú crees que sí se pierde. Ese punto no es válido para cambiarte de lugar. ¿Cuál sí sería? Que yo te diga, la salvación te las ganas por tus propias obras, haciendo el bien, y tú eres el que te salvas solo. Pues eso ya es una herejía, porque la salvación es por la obra de Cristo, por la gracia, por la fe, y tú no haces nada. Entonces ahí sí te sales de la iglesia, porque no es una diferencia de pensamiento, es una doctrina incorrecta. Y ese es el punto. Mucha gente se sale de lugares por diferencias en cosas secundarias. No, es que yo creo que el rapto va a ser antes de la gran tribulación y el pastor está enseñando que nosotros vamos a pasar la gran tribulación. Me voy.
te vas y a lo mejor ni pasas tú la tribulación, te mueres antes. Y ya te fuiste de esa iglesia donde podías servir, donde Dios te plantó, como dice Nancy. Y ahorita voy a llegar a ese punto. Y la otra razón que yo encuentro bíblica 100% es por una diferencia de visión que realmente venga del Señor. Y para eso es un proceso de años, no es, mira, ahorita se me ocurrió que tengo esta otra visión, me voy. No, si tú tienes un llamado y una visión, tu pastor, si es de Dios, en el tiempo de Dios, Dios le va a mostrar a tu pastor que te apoye en esa visión. No, es que yo quiero plantar un ministerio de, vamos a decir uno que no tenemos aquí, de drogadictos. Y yo quiero eso y quiero abrir una casa hogar y todo, pero voy con el pastor y el pastor no me deja. ¿Por qué no te deja? Pues porque yo todavía tomo de repente, ¿verdad? Una vez al mes me echo mis alcoholes. Pues, ¿quién tiene razón tú o el pastor? Pues el pastor. No, pues ya pasaron 6 años, pastor, donde no he tomado y todo, ¿por qué no me dejas? No, pues porque te veo que eres muy explosivo. La vez pasada un hermano te pidió esto, te enojaste, le gritaste. Pues ¿cómo vas a tratar? Ok, todavía está ahí. 15 años, pastor, ¿por qué no puedo? Nada más porque yo digo que no. Pues ahí es distinto. Este hombre tiene una visión, tiene un sueño puesto por Dios, tiene un llamado. Y el pastor nada más no concuerda en esa visión porque el llamado del pastor no es los centros de rehabilitación. Él quiere abrir escuelas. Y le dice, no, mira, mejor dedícate a una escuela, te pongo como director. Pero esta persona arde en otra cosa y ya esperó muchísimo tiempo. Y hasta el pastor le sugiere, mira, mejor vete a este otro ministerio que yo conozco, te pongo en contacto con ellos, que están abriendo casas de rehabilitación. ¿Cómo ves si te mando con ellos? Ese sería un orden correcto de una razón, no una niñería, y una forma correcta para salir de cobertura. Yo siempre les he dicho, cuando yo salí de una cobertura y me pasé a otra, mis 2 pastores, el que era mi pastor y el que hoy es mi pastor, hablaron por teléfono de ver cómo estaba saliendo yo y si todo era así, y uno le dijo, te lo entrego. Ahorita que Carlitos se quedó en Amistad de Saltillo, yo le dije, Alan, te lo entrego. Ya soy su tío, ya no soy su pastor, ya que te conteste a ti. Es bronca tuya en ese sentido. Yo lo voy a aconsejar. Si Carlos viene y me pide un consejo, yo se lo doy, pero ya no soy su pastor. Vuelvo a lo mismo, ¿sí me entiendes esa parte? Ok. El pastor, esta es la parte importante que quería llegar ahorita. Con esto termino esta sesión y entramos a un receso de 10 minutos. La relación entre un pastor y un discípulo o su oveja es un acuerdo en común, donde uno recibe la vida de otro para discipular y el otro expone su vida para ser discipulado. Te lo voy a repetir. La relación entre pastor y discípulo es un acuerdo en común. Si puedes ponerlo en mayúsculas y cuando tengas las copias, subráyalo mucho. En común. ¿Qué significa en común? Que tú eres mi oveja por 2 cosas. Porque Dios te plantó aquí, pero tú accediste a eso. Nadie te obligó, yo no te traje del brazo torcido. Métete a cielos abiertos, te tienes que dejar pastorear por mí. ¿Por qué? Porque yo así creo. No. Algo te trajo a esta iglesia en algún punto, ¿no? La vida, te conectaron conmigo en algún punto, ¿no? Algunos, pues fue la familia, ¿no? A Magali, que la conectó conmigo, que salí de mi mamá. ¿verdad? Que fui su hermano más chico, eso fue lo que nos conectó.
Ya a Carlos, ¿qué lo conectó conmigo? Pues Magali, ¿verdad? Que se llevó a Magali, la hizo parte de su familia y ahora nos conectamos ahí todos y por eso me conoce. ¿Por qué me conoce Nancy? Porque yo conocí a su hija, llegó a Tampico su hija, ella llegó de visita y ahí se formó parte en Cielos Abiertos de allá, y cuando tuvo que venirse a vivir acá fue amor viviente, pero cuando volvió, ya se estableció esto, como este era el lugar donde ella sentía su lugar, se vino. A ustedes fueron invitadas, llegaron y decidieron plantarse. ¿Cuánta gente no hay que ha sido invitada, viene y se va? ¿Sí me explico? Entonces, es una decisión de ustedes. A ustedes Dios los trajo, pero ustedes deciden estar aquí. Y voy a decir esto sin afán de que se ofendan ni nada, pero están aquí porque quieren, que varios de ustedes ya se han ido y vuelto. ¿Sí? Cuando se fueron en bendición, yo no me enojé, y cuando regresaron yo los abracé. Ninguno de ustedes se fue corrido. Pero estás aquí porque quieres, ¿me explico? Entonces, eso es algo que yo tengo que entender como pastor y tú como oveja. Número 1, no es lo correcto, pero el día que yo quiera, puedo salir de la cobertura donde estoy. Nada me obliga a estar ahí. Estoy ahí porque siento que Dios me tiene ahí, que Dios me llevó, y abracé el plan de Dios y estoy voluntariamente. Cuando una persona se la pasa quejándose de dónde está, yo sí la invito a considerar moverse. Aunque no sea que Dios la quiere mover realmente, pero cuando ya estás con una actitud negativa hacia dónde estás, es maldición para ti. ¿Sí? Porque la honra a la autoridad trae bendición y la deshonra a la autoridad trae maldición. Ha habido personas que yo veo que así abiertamente están en contra de mí en asuntos, y yo les he tenido que decir: considera si quieres seguir aquí. No es que yo te quiera correr, pero si tú estás aquí con esa actitud, a ti te va a ir mal, a mí no. ¿Sí me entiendes? A ti es al que te va a ir mal. Y como yo, pese a lo que tú creas, te amo, prefiero que te muevas a otro lugar donde veas a ese pastor como pastor y le rindas honra y ahí Dios te bendiga, a que te quedes aquí donde no vas a prosperar por la actitud que tú traes en tu corazón, no por otra cosa. Entonces, cuando yo entendí eso, número 1, porque todo pastor pasó por esto, yo me sentía el dueño de la gente cuando yo empecé a ser pastor. No, pues Dios me los entregó, pero entonces son míos. Y a gobernarlos, si puedes, si no puedes, si tienes, si no tienes, si esto y aquello. Y entendí que no, que ellos estaban conmigo porque querían. Porque hay otras 20 iglesias en Ciudad Victoria en su tiempo en Tampico y en Madero. Y hay otros 20 pastores con los que se pueden ir, pero están decidiendo estar aquí. Entonces, eso es una honra hacia mi vida como pastor. ¿Ok? Y por tanto tengo que tratarte con honra. Yo tengo mucho tiempo que no le prohíbo cosas a la gente. Les digo que está bien y que está mal. Pero ni me pongo a investigar si me hicieron caso. Al principio sí. Ni me pongo a corretearlos y espiarlos para ver si están donde tienen que estar o no andan donde no tienen que andar. Hace mucho que no. Cuando he prohibido algo es porque es algo bíblico a prohibir. Pero ya así por afán personal, esa es la dinámica que se debe de medir. Por tanto, tú como oveja siempre te tienes que sentir libre dentro de tu iglesia. Libre en el sentido de no gobernado en tu vida personal. Obviamente hay normas en la iglesia. En esas no es, me quiero sentir libre. Dicen que no meta comida, voy a meter un pastel, porque soy libre. No, brother, pues te voy a invitar a que te comas el pastel afuera y te vas a sentir. Pero si tú dices, no, ¿sabes qué?
yo quiero, no sé, irme de vacaciones. No me tienes que pedir permiso, me avisas, porque yo no soy dueño de tu tiempo. Oye, pero es que las vacaciones caen en la semana de misiones. Bueno, yo no te lo voy a pedir ordenando, pero sí te voy a decir, oye, si pudieras cambiarlas, neta, me ayudarías bastante, porque en verdad necesitamos manos, necesitamos gente y te necesitamos. Ahora, si esa persona con todo y eso decide irse, yo como pastor no me puedo enojar. Lo debo de bendecir porque es su vida personal y porque no está mal tomarse unas vacaciones y porque sirve en muchas otras cosas, no porque no sirva esa semana. Que si se queda, yo voy a ver que tiene un compromiso mayor. Eso me va a llamar de hasta dónde puede llegar esa persona en responsabilidad en la iglesia. ¿Sí me explico eso? Imagínate que yo estoy buscando, vamos a decir que aquí en la iglesia llegaron 10 familias millonarias y ya hay suficiente dinero para que yo me ponga un sueldo y tener otro trabajador de tiempo completo con un sueldo. Y yo estoy buscando a quién poner de trabajador. Y tengo 3 opciones. Tengo a Pepito, tengo a Jaimito y tengo a Luisito, que son gente que llegó en ese tiempo. Porque tú sabes, aquí no hay ninguno de esos. Y voy con Jaimito y a Jaimito le digo, oye Jaimito, ¿cómo ves si me ayudas a recoger unas sillas? Y Jaimito me dice, no pastor, ahorita no puedo, no tengo tiempo. Tengo que ir a limpiar los frijoles en la casa. Si la excusa bien chafa, ¿no? Está bueno, vete. Y luego llega, ¿quién era el otro? Luisito. Llega Luisito y me dice, oye, ¿me puedes ayudar? Sí, y me ayuda y termina de poner las sillas. Y así como termina, se va. ¿Estuvo mal? No. Pero llega Pepito y a Pepito le digo, ¿me ayudas a poner las sillas? Y pone las sillas. Y ve que el abanico está desacomodado y lo acomoda. Y luego viene y me dice, pastor, ya puse las sillas, moví el abanico, puse un garrafón, ¿hay algo más que pueda hacer? Yo como pastor, ¿a quién elegiría para que trabajara conmigo? Al último, porque demostró tener más compromiso, no porque lo quiera más, no porque el otro no hizo nada malo, le pedí sillas, puso las sillas y se fue. Pero cuando estás buscando a quien ocupe ciertas responsabilidades, te vas a ir por el otro que da ese extra. ¿Sí me explico? Entonces, esta familia que hubiera llegado y me hubiera dicho, oye, me quiero ir de vacaciones. Y yo le digo, puedes irte, pero ojalá te quedaras. Y si se queda, a mí me está diciendo, esa familia puede ser una familia pastoral. Puede ser alguien que plantee una iglesia después. Porque si en la iglesia, que no era su responsabilidad, se quedó, en vez de ir a vacacionar, sé que va a tener el compromiso cuando sea su iglesia, cuando él esté de responsable. Y ese tipo de decisiones, ¿me entiendes? Entonces, siéntete libre. No quiero que ahora no, es que si pido permiso y me dice otra cosa, quiere la otra cosa. No va por ahí. Va en el hecho de que entiendas que aquí hay libertad como iglesia, porque los pastores no somos dueños de la vida de la gente. Si la gente no está pecando en algo y no siguió el consejo que yo quería que siguiera, pero no es pecado lo que está haciendo, yo no me tengo que molestar. Que sería mejor, y que yo personalmente, Abimael Rodríguez, yo he encontrado bendición al seguir el consejo de mi pastor, aunque lo que me pida no tenga nada que ver con si estoy o no pecando, así me rijo yo y yo he visto bendición. Pero no puedo exigir que los demás lo hagan, se los puedo aconsejar. Es como los diezmos. ¿A cuántos de ustedes yo les ando preguntando, ¿diezmaste? ¿Cuánto estás diezmando? ¿Y por qué eso? ¿Sí recibes eso? A nadie le pregunto, yo a ustedes les enseño y ya ustedes saben si lo hacen. Igual en todos los demás asuntos. Esa es la manera bíblica, porque eso fue lo que hizo Jesús.
Jesús tenía sus 12 discípulos y sabiendo que uno lo iba a traicionar y que lo iba a vender, le lavó los pies, lo bendijo y lo trajo con él. Nunca ves que lo trate feo. A ver, véngase conmigo Pedro, Juan. Tú no, porque tú tienes cara de traidor, Judas, vete para allá. No, Jesús amó al traidor, amó a Tomás, que luego iba a decir, hasta que mete el dedo, ¿verdad? No le dijo, a ver, si tuvieras fe, bueno, tú no, Tomás, porque tú es obvio que no tienes, ¿verdad? Nunca fue áspero con ellos. De la misma manera, el correcto pastorado que yo a lo largo de años, repito, yo me equivoqué muchas veces al principio, yo fui áspero, yo fui controlador. Después entendí que no es así. Es esto, es un común acuerdo. Tú vienes y me dices, pastor, yo quiero pertenecer a Cielos Abiertos. Es un común acuerdo, yo te recibo porque tú estás queriendo venir. Y los dos estamos en un común acuerdo. A mí me toca discipularte y a ti te toca exponer tu vida en la medida que tú quieras. Y en la medida que tú lo hagas, vas a encontrar bendición. Si tú me quieres ocultar cosas de tu vida para que yo no me meta en esos asuntos, lo puedes hacer. Simplemente de esos asuntos, a mí Dios no me va a pedir cuentas. ¿Sí me entiendes? Porque no lo abriste. Entonces, cuando yo quiero ser pastoreado, yo voy con mi pastor y trato de abrirme lo más que pueda. Porque, en pocas palabras, se oye a lo mejor medio ventajoso, pero yo quiero ser lo menos responsable de regarla. Entonces, cuando mi pastor ve claramente que yo estoy en un error y me lo dice, yo digo, ok. Entonces, yo así me rijo, iglesia. ¿Así deberíamos de regirnos la mayoría? Yo creo que sí. Pero, vuelvo a lo mismo, cada quien decide qué tanto le abre su vida a su pastor. Y en medida que lo abres, ves bendición. Pero nunca fue el pastor hablándome, oye, ¿qué onda con esta persona? Todo fue de aquí para allá. Y el pastor ya cuando tenía la información, pues ya me decía, no, pues esto, y estuvo orando y todo. Y yo estoy ahorita convencido de que tomé la mejor decisión. Yo estoy bien, la iglesia está bien, pues siempre un roto para un descosido, entonces esa persona va a encontrar y yo voy a encontrar y todo va a estar bien padre. Pero, pues, mejor. Ok. Entonces, vamos a dar un break, si no hay preguntas de aquí. Ok, entonces, un break de 15 minutitos. Bueno,